Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gerardo? Muy Bien, muy bien. bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por tu tiempo y tu disposición. Vamos a hablar un poco de la vida en familia durante la pandemia. Vos hace bastante tiempo te venís dedicando a temas vinculados al matrimonio, preparación de novios en tu parroquia, y también a reflexionar sobre estos temas. Me has pasado un artículo en concreto ahora sobre la situación un poco familiar, matrimonial, en el contexto de la pandemia, que publicaste en la revista Vida Nueva Digital, pero tenés varios textos publicados, por ejemplo, en los libros de la Sociedad Argentina de Teología, en los tres últimos, de hecho, publicaste, leí esos artículos, es decir, todo lo que es la teología del matrimonio, también asociada a cuestiones de género y también un poco a algo que es propio del laico, propio tuyo como laica, que es referencias a la cotidianeidad de la vida, es decir, cosas concretas. Es decir, hay una reflexión muy fundamentada, no solamente desde la teología, sino desde la praxis, desde la vida, y también desde la experiencia pastoral, con la pastoral de matrimonios, de preparación de gente que va a casarse por la iglesia. Entonces, en el artículo concreto sobre la vida un poco de familia en este tiempo de pandemia, vos das algunas cuestiones, así como que entran en juego en el dinamismo de estos días, como el desafío, de algún modo, de escucharse, de colaborar, del buen samaritano, de lo que significa, bueno, tanto tiempo estar juntos, etc. Yo quisiera un poco que me presentaras o nos presentaras a quienes después van a ver este video, algunas de estas dinámicas y algunos de estos elementos que a vos te parecen importantes, para que después lo podamos como extender un poco más a la vida también ya más normal, a la nueva normalidad, y que hacen un poco al dinamismo hoy de las parejas, de los matrimonios, de la familia, que parece tan inestable bajo algún aspecto. Un punto que a mí me llamó mucho la atención en tus artículos, sobre todo, es el énfasis que vos ponés en el aspecto neumatológico que el nuevo ritual de matrimonio acentúa. Eso me parece una clave muy interesante, pero prefiero que hables vos. Sí, mira, estuve pensando en estos temas justamente a partir del eslogan con el que comenzó la cuarentena, que fue Quédate en casa. Desde el principio, este eslogan me pareció muy sugerente justamente por la ambigüedad, porque en mi caso particular yo vivo con mi esposo en una casa cómoda, con un espacio verde, pero no es la realidad global. Entonces, el quedarte en casa para algunas personas puede significar un espacio de reencuentro, de apertura al diálogo, de compartir el día completo con la persona que ama y que ha elegido, pero también el quedarte en casa para muchas familias y sobre todo para algunas mujeres es un factor de riesgo. En este tiempo de cuarentena, el número 144 de ayuda a las víctimas de violencia contra las mujeres ha incrementado en un 50% los llamados respecto del mismo periodo del año pasado. Se recibieron 19.000 llamados de mujeres que estaban en situación de riesgo en el tiempo de cuarentena del 20 de marzo al 9 de julio. El observatorio de María Zambrano ha dicho que tenemos 82 femicidios. Es decir, para muchos el tiempo de estar quedándose en casa por los factores precedentes a la pandemia, llámese la estabilidad del hogar, el trabajo que puede seguirse haciendo en casa o la infraestructura doméstica, favoreció los vínculos o al menos los pudo sostener en una dinámica cordial. Pero en otros casos esto ha sido una situación que ha hecho estallar algunas situaciones precedentes que se venían gestando, que quizás se podían seguir transitando en el tiempo en que los chicos estaban en el colegio, estábamos trabajando 8 horas por día y después nos encontrábamos, la podíamos pilotear, pero estando juntos 24 horas, los 7 días de la semana,
hizo que esto estallara. Entonces a mí esa expresión, ese eslogan, quédate en casa, me llevó a reflexionar también desde el punto de vista de nuestra fe cristiana, cómo vivir y transitar este tiempo con las herramientas que tenemos y justamente con las enseñanzas y el modelo de Jesús. Yo pensaba en este tiempo, y no quiero ser idealista ni utópica, pero creo que nuestra fe nos exige que nos cuestionemos cómo vivir con nuestro prójimo más próximo, que en definitiva es nuestro cónyuge. Yo soy para mi marido el prójimo más prójimo y esto lo desafía a él a tratarme como Cristo y a mí me desafía el que él sea mi prójimo más próximo a tratarlo como Jesús lo hubiera tratado. También durante la pandemia, también conviviendo en este tiempo. O sea que Y pienso en Jesús. este Perdón. tiempo de pandemia como que tiene casi un carácter escatológico, porque acentúa lo que ya estaba, es decir, eso daría la impresión que en realidad no es que hay cosas nuevas, digo, no solo en tu caso, sino en general, estamos, lo que vos decías de lo que suele suceder, digamos, lo que ha pasado, por ejemplo, con la violencia de género, así como pueden acentuarse cosas positivas, también lo negativo. Uno podría preguntarse en ese caso qué es lo que lleva a estos extremos trágicos, de algún modo, es decir, qué es lo que había antes y que no advertíamos y que después se potencializa. Un aspecto es lo que vos decís posiblemente, es decir, bueno, la vida de todos los días tiene otros ingredientes, pero, por ejemplo, también en tu caso ahora ustedes podrían estar en lo que se llama el síndrome del nido vacío, porque por lo que me decís, ya tus 3 varones, creo que tenías 3 varones, 3 hijos, Sí, 3 hijos ya varones. volaron, ¿no es cierto? Ya no Ya. están en casa. Entonces, evidentemente, claro, tenés más tiempo con tu marido y evidentemente cosas que por ahí estaban ahí dando vuelta, bueno, ahora hay que clarificarlas, ¿no es cierto? Sí, esto que vos decís es muy interesante. Después retomo lo que quería, sobre lo que quería avanzar, pero hago un paréntesis. Esto que vos decís es muy interesante, porque el síndrome del nido vacío se produce justamente cuando la vida de la pareja está polarizada en la crianza y no hay vida propia. Es decir, si en nuestro trayecto vital, en nuestra biografía de pareja, eh, no hay espacios, proyectos comunes, un trabajo sólido de afianzamiento mutuo, de querer estar juntos, el nido vacío justamente produce una crisis. Pero si la pareja se ha sostenido en el tiempo, no polarizando su vida en la crianza, tanto el varón como la mujer, entonces cuando se produce la salida de casa de los hijos, nos alegramos de verlos independientes, autónomos, porque la verdad es que hoy la prolongación de la estadía de los hijos y de las hijas en las casas provoca también una gran crisis en las parejas. ¿Por qué? Porque somos todos adultos los que convivimos, todos tenemos razón. El que se queja de los padres y los padres que se quejan de los hijos, las madres que exigen una cuestión y los hijos y las hijas que exigen otra. Todos tenemos razón porque somos todos adultos. Tenemos que consensuar. Pero si hay una dependencia del ser de la mujer como madre en función de sus hijos, cuando sus hijos y sus hijas parten, entonces la madre se siente con que no tiene ninguna función. Por tanto, la vida propia de las personas que forman la pareja es fundamental para poder transitar esta partida de los hijos que hacen su vida independientemente como una alegría, es decir, recogemos el fruto de nuestro trabajo. Además, también ustedes recuperan un poco también la libertad y la vida, o sea que eso parece muy bueno, muy lógico, es decir, crecen ellos y también pueden seguir creciendo ustedes de otra manera, es decir, no están viviendo en función de otras personas, entonces de algún modo pueden enriquecer con nuevas iniciativas, proyectos juntos y hasta personales, en cierto modo, más individuados en algunos aspectos, como por ejemplo, vos Ahora, te a la a teología. eso se llega con un trabajo previo, porque si no, después de 20, 25 años de casados, podemos encontrarnos con quien está al lado y duerme conmigo es un desconocido. Y entonces el gran problema de hoy, que yo lo he visto tanto, lo veo tanto en el santuario, ahora no porque con la pandemia está cerrado, pero que las personas vuelven a juntarse, se desarman las parejas, los matrimonios, incluso a veces construidos con mucho esmero, con buena disposición, con la mejor conciencia personal cada uno de ellos,
y que sin embargo después entran en crisis y se disuelve la vinculación, y uno lo que ve es que eso tiene mucho de frustrante, porque bueno, evidentemente las segundas nupcias, la segunda vinculación o la tercera, etcétera, ya no es como lo anterior, es decir, es que hay como un cierto dejo de escepticismo, incluso aunque a veces se le ponga la mejor buena onda al asunto, es decir, bueno, ya no es nuevo eso, ¿no es cierto? Entonces, de algún modo eso como que no deja de ser un cierto fracaso, aunque se lo quiera ver de otra manera, ¿no es cierto? Por más que no se busque culpabilizar eso, evidentemente no es el ideal. Y acá también es donde yo te preguntaría un poco qué perspectiva puede ayudar para evitar esto, por ejemplo, ya desde el vamos, ya desde la preparación misma al matrimonio, en los casos en que esto se da, porque no siempre se puede dar una buena preparación esmerada, a veces los mismos apurados son los novios, ¿no es cierto? O a veces directamente no se acude al sacramento, ¿no es cierto? Que es la gran práctica. Yo siempre hago esta estadística. De 4 personas que vienen al santuario de Luján, que se supone que son creyentes, una sola vive en condiciones canónicas bajo esta perspectiva. Entonces, evidentemente, también a veces pasa que no es buscado por las mismas personas, por los mismos jóvenes, una vida de acuerdo un poco a lo que la Iglesia pide. Entonces, también en esto, ¿qué sugerencias, desde tu experiencia pastoral, qué me dirías, qué me recomendarías? ¿O qué desplegarías, Adriel? Mira, creo que en esto primero, esa frase popular, cada pareja es un mundo, es real. Partimos de esa premisa. Generalizaciones sobre cómo vivir la vida en pareja es muy difícil porque cada pareja resuelve las situaciones particulares de una manera propia, a su estilo, y lo que para mí podría ser algo inapropiado para otra pareja es la solución perfecta. Pero aún con esta advertencia, lo que vos mencionabas tiene que ver, me parece a mí, con la falsa idea de que el rito del matrimonio es el inicio de la vida cristiana de la pareja. Y en realidad el rito del matrimonio es la celebración de la intención de vivir cristianamente la vida de la pareja. ¿Qué quiero decir con esto? Que el matrimonio o la pareja no se convierte en cristiana en el momento en que se casa, sino que como es cristiana, vive el seguimiento de Jesús en su vida personal y de pareja, deciden justamente consagrar ese amor y presentarlo a Jesús y, y entonces celebrar, animados por el Espíritu, animadas por el Espíritu, esa vida que quieren llevar adelante juntos. Entonces, desde ahí, esa, digamos, diferencia de conceptualización, el sacramento como algo mágico, un ritual que me da una lluvia de gracia transitoria mientras celebro, eh, nos hace pensar en otras dinámicas, ¿no? Nosotros como laicos y como laicas, que somos ministros, ministras del sacramento, somos capaces a través de nuestra biografía esponsal de sanarnos, salvarnos con la gracia de Cristo mutuamente, con la fuerza del Espíritu mutuamente. Y esto eh, es un recorrido que se hace durante toda la vida, pero que se inicia en el noviazgo. Entonces, el noviazgo también tiene que ser vivido en esta clave de discipulado. Y entonces, la celebración justamente impacta como ese momento álgido que se celebra en compañía de la comunidad, como ministros del sacramento, ante quien preside la celebración, pero comprometiéndonos a seguir viviendo esta vida conjuntamente en el camino de Jesús. Es decir, no es un acto mágico O sea que que esto transforma. algunas sugerencias como para celebrar del mejor modo el matrimonio. Es decir, serían como las condiciones o las consideraciones humanas, teológicas, pastorales, como para celebrar el matrimonio en las mejores condiciones. Ahora, en la práctica lo que pasa es que cuando uno mira a personas ya de 40, 50, 60 años, lo normal, lo que suele pasar estadísticamente, con lo que al menos yo me encuentro,
en los variados estamentos un poco sociales, y sobre todo a veces cuando la vida es precaria en otros ámbitos, esto también repercute en la estabilidad del matrimonio, la pérdida de trabajo, Por supuesto. un nivel social medio, medio bajo. Entonces lo que nos encontramos muchas veces es que las personas, bueno, van haciendo su vida como pueden, y a veces fueron cambiando de pareja, y con buena disposición, es decir, como que trataron de hacer bien las cosas. A eso voy, subrayo eso, la buena disposición. A mí se me ocurre cómo recuperar la idea del matrimonio como sacramento en este tipo de situaciones que son tan complejas si uno las mira históricamente. Y yo te hago esta pregunta, a ver, yo te hago la propuesta, a ver cómo lo ves esto. Vamos a dar vuelta a la historia, vamos a tratar de mirarla con la mirada de Dios desde la escatología, desde el final del camino, desde donde adviene el Espíritu. Y posiblemente las personas puedan mirar después retrospectivamente, y tal vez es cierto, tuvieron varios encuentros, varias personas con las que fueron acompañando la vida como compañeros, compañeras de camino, y en el fondo el gran discernimiento es, bueno, ¿cuál fue de todas esas personas o de esas varias personas el marido o la esposa? Y en el fondo a mí se me ocurre pensar que el matrimonio se consumó o se concretó con aquella persona con la que terminó siendo como más relevante esa vinculación y ese encuentro, es decir, la vinculación más madura, más de algún modo lúcida, y en el fondo con la mayor presencia del espíritu. Es decir, si lo miramos humanamente parece muy desprolijo, pero si lo miramos desde la escatología, en el fondo, toda persona con buena disposición, que trata en serio, en conciencia, de hacer las cosas lo mejor posible de acuerdo a lo que puede, en el fondo termina teniendo ese tipo de experiencia matrimonial y discerniendo con una persona en particular, ¿no es cierto?, esa vinculación matrimonial. Es una teología un poco aventurada, pero me parece que desde esta impostación más neumatológica que vos misma resaltabas en tus escritos y la misma liturgia renovada del matrimonio enfatiza, me parecería que sería posible, es decir, es una lectura más fenomenológica, menos canónica, menos desde la norma o desde la teología clásica y más desde la fenomenología del amor humano. Y me parece que sería como más creativo también al momento de acompañar personas que viven su vida y tratan de hacer lo mejor que pueden las cosas. Y a la vez, a nosotros que acompañamos, que somos testigos, acompañantes espirituales o ministros, nos evitaría tener que tener una actitud como de juicio sobre las personas. Es decir, bueno, uno acompaña la vida, solo Dios sabe, y en el fondo solo la persona o las personas involucradas que se hacen cargo de su propia vida libremente, responsablemente y en conciencia, serán quienes van discerniendo y después dando cuenta también ante sí mismos, porque la vida en el fondo es como una gran prueba frente a la que uno rinde examen, haciendo las cosas lo mejor que puede, y entonces en el fondo quienes estarían viendo al final del camino realmente su propia vida y evaluando la concreción concreta, digamos, la plasmación concreta del amor humano, serían los mismos interesados. Mira, yo creo en esto, en sintonía con lo que vos decís, que donde hay verdadero amor, Dios no puede estar ausente, porque Dios es amor. Y si el amor de pareja refleja el amor de Dios, lo refleja no porque tenga un documento firmado, sellado, sino justamente porque hay amor, porque hay entrega, porque hay perdón. Nosotros vemos a la pareja en un hospital, tomados de la mano, transitando un momento de dolor, y para descubrir el amor de Dios en esa pareja no necesitamos ni una libreta, ni un documento canónico. Vemos el amor de Dios allí. Obviamente que tenemos que pensar en la teología del matrimonio antes que en la moral y en el derecho canónico, porque si no alteramos el orden, ¿no? Pero sí, teológicamente el matrimonio es reflejo, es símbolo del amor de Dios hacia nosotros. Y de alguna manera este amor de Dios que se deja ver en la pareja humana también es exigente a la hora de configurarnos los cónyuges, la pareja,
en relación con el amor de Dios, porque el símbolo se recrea, ¿no? Conjuntamente, circular. Entonces, hay una retroalimentación. No digo con esto que tenemos que prescindir ni de los compromisos civiles, ni de los compromisos eclesiales, porque son importantes en la vida de las personas, porque el matrimonio es un hecho social, no solo íntimo, es un acontecimiento social, tanto a nivel civil, social, como a nivel eclesial. Y toda la comunidad religiosa, toda la comunidad creyente celebra justamente este acto netamente antropológico, pero que es santificado, transformado por dentro, desde dentro por el Espíritu. Ahora, no podemos constituirnos ni en jueces, ¿no? Ni en personas permisivas respecto de que de cualquier forma da lo mismo, ¿no? Sino hemos de pensar justamente en qué medida somos capaces de reflejar ese amor. Por eso, cuando íbamos pensando en este tiempo de pandemia, yo recordaba especialmente en este momento, el momento más crítico de la vida de Jesús, que fue su Pascua. Y él con sus discípulos tenía vínculos afectivos muy profundos. Sin embargo, en el trayecto de su Pascua, de este momento crítico, Jesús no hizo reclamos, no le pasó factura a los discípulos. Jesús perdonó, Jesús manifestó incluso sus necesidades cuando dijo, tengo sed. No fue violento, no hizo reproches, como decía, actuó con decisión, con firmeza, según sus convicciones, siguió según su opción de vida. Pero a los suyos, a los que estaban cerca, no, no les exigió más de la cuenta. Cuando incluso tuvieron actitudes que podían haber sido dignas de un llamado de atención. No pueden quedarse conmigo rezando ni siquiera un rato. A las mujeres que estuvieron al pie de la cruz, después les da una misión, pero resucitado. Ya resucitado, Jesús ya resucitado, entonces empieza el diálogo, les da la misión. Les dice, ¿me amas? ¿Me amas? A los discípulos de Maús le dice, faltos de entendedera, ¿cómo no comprendí? Y les explica. Es decir, en el momento crítico, Jesús no asume una actitud irritante, de reproche, sino que deja pasar, tiene la paciencia para perdonar y tiene la sabiduría de entender que en esos momentos críticos no hay que ser demasiado exigente, porque estamos todos transitando ese momento. Después, cuando la resurrección, ahí es momento de hablar, es momento de poner las cosas en su lugar. Eso también ilumina, me parece, un poco la cotidianidad de la vida, ¿no? El momento en decir las cosas, hablar las cosas, tal vez no sobrecaliente, no sobre los momentos que estamos como enojados, etc. Yo me quedo, Andrea, en esta conversación con esta idea de que el amor humano hay que pensarlo desde la riqueza de la vida, la teología del matrimonio sobre la riqueza del amor humano, y lo canónico sobre la riqueza de la teología. En la práctica a veces la inercia nos lleva a ser un poco al revés, a querer subordinar al derecho canónico la teología, a la teología el amor humano, y el amor humano a las exigencias de la vida. Entonces, cuando invertimos eso, evidentemente, digamos, se quiebra el envase, se quiebra el molde. Y en ese sentido, que el discernimiento parte siempre de la vida, es el discernimiento del amor humano, y la teología de algún modo tiene que tratar de dar como cuenta de esta riqueza en la que Cristo se hace presente, en la que el Espíritu aletea, en que las personas se sienten hijos, hijas de Dios en camino, y en el fondo también tratar de adaptar, de ajustar, ¿no es cierto?, la legislación, en este caso, vinculada al matrimonio. Pienso en cómo se ha facilitado también las nulidades en estos últimos decenios, ¿no es cierto? No para caer en un relativismo o en un viva la pepa, ¿no es cierto? Pero justamente para confiar más en la
libertad responsable, en la madurez humana, libre, consciente, de las personas que quieren hacer un camino juntos y han sentido que un amor más grande los convocó para compartir ese amor en pareja, en familia, que va a ser reflejo del amor trinitario de Dios. Yo te agradezco mucho, Andrea, este espacio de diálogo, esta ida y vuelta, tiene un poco esta dinámica, este tipo de videos. La idea no es que quede un tratado demasiado ordenado, sino que nos dé que pensar. Me parece que tiene mucho que ver con la cotidianidad de la vida en familia, que es así, no es tan prolija, es un poco más desordenada, pasa de todo un poco, pero lo importante es que no se nos escapen aquellas cosas que son verdaderamente relevantes, también en este diálogo. Sí, así es, y creo que este tiempo de pandemia ha hecho también valorizarnos mutuamente a quienes formamos parte de la pareja. ¿En qué sentido lo digo? Y con esto termino. Hemos visto cómo nuestro cónyuge, nuestra pareja, hace mucho trabajo que quizás no veíamos en nuestro cotidiano vivir porque estaba en la oficina, y nuestros cónyuges, nuestros maridos, han visto la gran demanda de trabajo que significa administrar una familia, comprar los insumos, educar, acompañar la educación de los hijos, cuidar a los enfermos, es decir, todas las actividades que hacemos las mujeres todos los días y que a veces parecen invisibles. Entonces, esta situación de entrar en contacto con las actividades que realizamos todos los días ha provocado estadísticamente en algunas encuestas que han salido que 4 de cada 10 parejas han reconfigurado la reorganización de las tareas de la vida cotidiana. Porque muchos varones se han dado cuenta de que el gran esfuerzo que se hacía y que era invisible, porque no lo veían o porque tenemos modelos de relaciones familiares, conyugales, que nos anteceden y que, bueno, eran más de subordinación, de te ayudo, en vez de hago esto, hice esto, lo hacemos juntos. No es te ayudo, es colaboramos juntos en un proyecto común, somos todos corresponsables. La pregunta del millón, para el verano, ¿vamos a tener más chicos o menos chicos? ¿Más nacimientos o menos nacimientos? Mirá, esa es una pregunta muy interesante, porque desde algunos espacios hablan de que esta situación ha hecho perder en alguna medida el deseo sexual. ¿Y esto por qué? Porque la pérdida de trabajo, las preocupaciones, eh, nos han hecho muchas veces escaparnos en las series, en el cine, y no concentrarnos en esos problemas, queremos evadirlos. Hay otras personas que, por el contrario, manifiestan que en algún momento sí, se ha incrementado la vida sexual y quizás en algunos casos tengamos más nacimientos en el próximo año. Pero la verdad es que no hay que desvalorizar cómo incide en la vida sexual de las parejas el contexto que están atravesando. Y la vida sexual también es importante, por eso es un círculo, ¿no? Estar preocupados, no tener trabajo, estar Muchas con miedo. gracias, Andrea. Muchas gracias y la felicito a Carolina, a vos, a Marcela y a las demás amigas, colegas, con el ciclo de videos, que tiene otro estilo, ¿no es cierto?, que están haciendo, cada tanto miro alguno, pero bueno, fueron iniciativas que se dieron casi en el mismo momento. En el mismo momento. Así que sí, recomiendo que puedan acercarse alguna vez a algún video de Teólogas en Diálogo. La verdad es que vale la pena escuchar a algunas compañeras en estos diálogos como vos, que estás planteando con la sencillez de lo cotidiano, del intercambio, de lo que no es acartonado. Hasta pronto, Andrea. Hasta Gracias, muchas gracias. Hasta luego.